La dinámica que hemos hecho todas las noches desde que empezamos con el Nuevo Testamento, que fue hace poco, y ya vamos en ese momento acá en Hechos capítulo 22, es que los hermanos escogen qué versículo o qué versículos desean que consideremos. No alcanzamos, ya leímos todo el capítulo, los 30 versículos, pero no alcanzamos a hablar de todos los versículos. Escribieron del 14 al 15, del 22 al 30, del 22 al 30, 6 al 16, 14 al 16, 10, 22 al 30, se me pasaron 12, 22 al 30, 22 al 30, 22 al 30. Ah, y 22 al 30. Creo que ya sabemos cuál ganó. Sí, ganó el 22 al 30. Sí, ganó el 22 al 30. Entonces vamos a mirar qué dicen esos 8 versículos. Del 22 al 30. Ah, ya. Dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Bueno, el apóstol Pablo, como ahí mismo se presenta, él sabe varias lenguas. Ayer hablamos al respecto. Incluso hicimos ayer el video sobre las lenguas, ¿no? Ayer hicimos un video sobre lenguas, un video que ha causado cierta reacción, porque el ser humano, cuando lleva mucho tiempo haciendo algo, ya no le interesa la verdad. En la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Cuando una persona lleva mucho tiempo haciendo algo, es muy difícil que deje de hacer eso. Precisamente ayer me dieron una noticia. La dueña de la casa donde yo estoy todas las mañanas, que es aquí a 5 cuadras, ella falleció. Ella tenía 91 años, iba a cumplir 92. La semana pasada no, hace 15 días, el hijo le instaló televisión en su casa. Ellos no tenían televisión, pero el hijo le instaló televisión. Y cuando él instaló, me acordé de lo que sucedió con mi abuelita. Y se lo dije. Le dije, uy, me acordé de algo. Y me dijo, ¿de qué? Entonces le dije, cuando mi abuelita, ella faltaba poco para que muriera, ella caminaba, ella salía y ella estaba bien. Pero entonces una tía le compró un televisor. ¿Y dónde cree que pusieron el televisor? En la habitación. Como pusieron el televisor en la habitación, los últimos días de mi abuelita fueron acostada en la cama viendo televisión. Quedan en televisión, novelas, así. Entonces le dije, ¿no le parece extraño? Precisamente nosotros ya habíamos compartido, fue hace como 3 semanas que compartimos sobre quiénes son los que duran mucho tiempo acostados. Cuando una persona dura lo normal, como 7, 8 horas, ¿cierto? Sí, 6 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, lo normal. Al día. ¿Un día cuántas horas tiene? Un día tiene 24 horas. Pero normal que de esas 24 horas una persona duerma una cuarta parte. Una cuarta parte de 24, ¿cuánto es? 6 horas, ¿no? 6 por 4, 24. Una cuarta parte de 24. Entonces, de un día es normal que una persona duerma una cuarta parte. Ahora, cuando una persona duerme 8 horas al día, o cada 24 horas duerme 8 horas. Esa persona, ¿cuánto está durmiendo? Una tercera parte. Una tercera parte del día está durmiendo. Pero nosotros hace como 3 semanas así hablamos de que cuando hay personas que duermen 2/3 del día, o sea, duermen 6 horas o están acostados. ¿Qué persona está acostada? Y nosotros hicimos esa pregunta esa vez, ¿no? ¿Qué persona está acostada 16 horas al día o más? ¿Qué persona puede estar 16 o más horas acostada en una cama? No sé si se acuerdan los hermanos esa vez contestaron, ¿qué persona? ¿Y en dónde? Los enfermos, los enfermos. Imagínense, un día tiene 24 horas, pero 2/3 acostado. ¿Dónde sucede eso? En los hospitales. Esa es la respuesta que hacía falta, en los hospitales. Entonces le conté, a mi abuelita le pusieron televisión y fue cuestión de pocos meses y murió. No sé si fueron 3 meses así y murió.
O sea, ella cómo pasó sus últimos días, como ella pasó sus últimos días como enferma. Es más, por estar acostada, 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 le aparecieron males por todo lado. Empezó a inflarse, empezó a retener líquidos, empezó a tener problemas de corazón, problemas en la vejiga, problemas, aparecieron un poco de problemas en ese tiempo que ella estuvo acostada, acostada. Hace como 15 días que más o menos hablamos este tema, le dijimos a los hermanos, y lo dijimos, hicimos esa observación, una persona que está así, está buscando algo. Y lo dijimos, pueden buscar el video, ¿qué está buscando? Un infarto. Así dijimos, ¿cierto? Porque cuando una persona está tanto tiempo enferma, o sea, acostado, ¿quién? Tantas horas acostado, enfermo. Es lo contrario a estar activo. Lo contrario a estar activo, el estar activo evita que una persona se enferme. Hay personas incluso que han tenido gripa, cosas así, pero por estar activos se les tiene que ir, la enfermedad se les va, ¿sí? Pero la persona que se tira en cama, así, entonces le empiezan a aparecer hasta dolores extraños. Le empieza a oler aquí, le empieza a oler allá. Es lo contrario a estar activo. Incluso esa vez creo que hablamos de que cuando una persona corre, uno se imagina que las articulaciones se van a desgastar, pero saben que no. Se han hecho pruebas, y creo que ese día lo hablamos, hace como 3 semanas, se han hecho pruebas de que cuando una persona así se ejercita, por ejemplo, los corredores, son personas que es más difícil que lleguen a padecer de artritis, de reumatismo, algún problema, osteoporosis, ese tipo de problemas. Es muy difícil. ¿Y por qué? Entonces se hicieron pruebas y resulta que cuando los huesos que Dios nos dio, este cuerpo que Dios nos dio, nos lo dio para que lo usemos. Entonces, cada una persona lo usa, practica, por ejemplo, entre disco y disco vértebra, se recupera, se recompone. Pero cuando una persona está mucho tiempo sentada, acostada, ese espacio, como no se está usando, se disminuye. Y después la persona se va a parar y ¡ay! Le duele hasta la espalda, ¡ay! Le duele, ¡ay! Sí. Entonces yo le conté esto al vecino. Y entonces él me dio justificación. Ah, es que yo lo compré porque esto, por qué. Pero quedó lo que le dije. En los últimos días, y le conté, mi abuelita murió antes de cumplir los 92. ¿Saben de qué edad murió la vecina que murió ayer? Antes de cumplir los 92. O sea, muy parecido, exacto a lo de mi abuelita. ¿Y de qué creen que murió? Problemas del corazón. Lo dijimos hace como 3 semanas. Una persona que esté tanto tiempo acostada se está buscando un ataque cardíaco. Lo dijimos, ¿no? Aquí lo dijimos hace como 3 semanas, pero lo dijimos en general para todo el mundo. Pero entonces ayer me dieron la noticia. Yo con ella quise compartir, lógicamente. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Predicar el Evangelio. Ella 2 veces me invitó a que subiera y tomara cafecito, así entonces yo subí al tercer piso, ella calentó cafecito, me dijo, ¿y qué creen que hablo? El Evangelio. Ah, usted conoce esa expresión que dice, en el caso de ella, por la religión que ella practica, que ella practicaba, ya no. Entonces le dije, ¿usted conoce una canción que dice Cordero de Dios? Y ella me dijo, ah, sí, sí, sí. ¿Qué más dice? Y dijo, que quitas el pecado del mundo, me dijo ella. Y le dije, ¿sabe que eso está en la Biblia? Esa parte. Ella iba a seguir cantando y le dije, no, 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 eso otro ya no. Eso otro ya es algo que alguien le inventó. Pero hasta ahí, eso sí aparece. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso sí aparece. Lo otro no. Es lo otro no. Pero la primera parte sí. Y esa primera parte aparece en Juan 1:29. Entonces yo cuando subí, ¿de qué le hablé? El Evangelio. Cuando me acerqué a ella, ¿qué quería hablarle? Pues el Evangelio. ¿Pero qué creen? ¿Lo pudo recibir? No lo pudo recibir. No lo pudo recibir. Con una hija que una vez estuvimos allá arriba también tomando cafecito, fue la segunda vez. Con la hija entonces le conté. Ella me dijo, ay, que donde yo predicaba, así le dije, tengo un canal de YouTube todos los días, por la mañana, por la noche, y tengo un canal de... No debí haber dicho ese nombre, no, qué pena, no debí haber dicho esa palabra. Entonces tengo, bueno, ahí subimos los videos, hacemos en vivos a través de TikTok, y después de esos mismos en vivos que hacemos a través de TikTok, eso lo subimos allá. Entonces, le di a ella, le di las indicaciones, cómo llegar, le di el nombre, así. Y ella empezó a seguir ahí mismo.
Después me la encontré y me dijo que había visto algunos videos. Pero ¿ustedes qué creen? A pesar de que ha visto algunos videos, ¿pudo dejar lo que llevaba bastante tiempo haciendo? Es muy difícil, para el ser humano es muy difícil dejar de hacer. El ser humano ni siquiera reflexiona. A muchas personas les hago esta pregunta, les digo, cuando les trato de hablar de la palabra y veo que se ofenden porque no quieren que se les afecte su religión. O sea, la religión que llevan haciendo, porque sus padres están en esa religión o ellos ya llevan muchos años en esa religión, no quieren que se les afecte su religión. Entonces, escuchan hasta cierto punto. ¿Qué hicieron acá con el apóstol Pablo? Escucharon hasta cuando él dijo qué cosa, los gentiles. Ir a predicarle a los gentiles. Hasta ahí dice, así dice más o menos, ¿no? Dice el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál fue la palabra? Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. No pudieron, ya no más. Cuando a una persona se le afecta, lo que uno le va a decir, afecta de alguna manera la religión que esa persona lleva bastante tiempo haciendo, se empiezan a sentir algo incómodo, algo que no gusta, algo que desagrada. Eso pasa en todo el mundo. Ayer precisamente las personas que me dieron la noticia, yo estuve reunido con la hija, una de las hijas, ella tuvo varias, con una de las hijas, con un yerno de ella, una nuera de ella. Y estando así los cuatro, entonces yo aproveché para hacer una dramatización. O sea, yo primero los escuché, o sea, cada uno me contó, no, y fue así, en el hospital dijeron así, escuché todo. Entonces estuve ahí que como media hora escuchando para poder qué. Porque yo estaba escuchando y antes yo hacía preguntas para que me hablaran más, porque yo estaba escuchando, pregunto, porque yo estaba así preguntando y solamente como queriendo escuchar, ¿y qué dijo tal persona? ¿Y el médico qué dijo? ¿Y ella qué dijo? ¿Y cuál fue la última palabra? ¿Y quién fue la última persona que vio? ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo así preguntas y haciendo que me hablaran y me hablaran y me hablaran. Para conocer el corazón, para preparar el corazón, para abrir el corazón, para conocer, para que su corazón estuviera abierto. Sí, con esa intención. Varias veces aquí hemos compartido un secreto para que el corazón de sus familiares, amigos, con quien ustedes quieran compartir, se abra. Escuchen, escuchen, solamente escuchen. A veces tiene uno que escuchar a una persona 2 horas para que le permita a uno 5 minutos. Para que le permita a uno hablar 5 minutos, a veces uno tiene que esperar que la persona hable y hable y hable 2 horas. ¿Por qué? Porque el ser humano es ególatra. Como el ser humano, sin darse cuenta, es ególatra. El ser humano cree que no, el ser humano cree que no tiene nada que ver con creerse Dios, pero sí el ser humano se cree Dios. Cuando digo que es ególatra, me refiero al ser humano, cree que es Dios. Desde Génesis 3 hay una palabra que alguien dijo y transmitió ese corazón a toda la humanidad. Lo transmitió a Adán y por Adán le transmitió ese corazón a toda la humanidad. ¿Qué corazón? Ser como Dios. Por eso el ser humano es ególatra. Entonces, para que ustedes le puedan decir lo que ustedes quieren transmitirles es verdaderamente valioso, ustedes le quieren transmitir el Evangelio. Pero si una persona logra creer el Evangelio, independiente de la religión que sea, independiente, pero si ustedes quieren transmitir el Evangelio, primero tienen que escuchar. Dice la Biblia, estimar a los demás como superiores a sí mismos. Usted tiene que ponerse por debajo. ¿Por qué las personas quieren hablar? Porque quieren saber más, quieren ser más. Por querer ser más, entonces van a hablar y hablar. Pero el que calla, hay refranes populares al respecto, pero bíblicamente, el que calla, esa persona que pasa por sabia. Entonces usted solamente calle y escuche. Eso es lo que yo hice ayer. Entonces estuve así como media hora, entonces me contaron. Cuando vi que ya, como que hubo un ratico de silencio, les dije, yo tuve una experiencia de ver a alguien que murió también así. Y les conté cómo. Una vez, hace como 3 años, fuimos a recoger unas cosas porque una hermana hace banquetes y ella tiene sillas, tiene pendones, tiene muchas cosas de banquetes, mesas, manteles. Entonces íbamos a hacer una actividad en la iglesia. Entonces yo fui con un hermano a recoger en un camión, fuimos en un camión y fuimos a recoger esas cosas que la hermana nos iba a prestar.
Entonces cuando llegamos ahí, la hermana se le había presentado un problema, ella no pudo llegar a esa hora, nos dijo que qué pena que la esperáramos media hora. Entonces nosotros quedamos ahí parados y preciso abrieron una puerta al frente de la casa donde vive la hermana y bajaron personas llorando y lloraban, se veía un sufrimiento. Entonces nos acercamos, ¿qué pasa? ¿Están bien? Sí. Y nos dijeron, no, es que la esposa, es que mi esposo, el médico dice que ya no le queda sino el día de hoy de vida. ¿Cómo? Entonces le contamos, nosotros somos cristianos salvos. Nosotros somos portadores de vida. Si quiere, permítanos hablar con él para que él tenga la vida eterna. Así le dijimos. Y ella que nos dijo, ay, sí, sí, sí. Y nos subieron, era un cuarto piso. Subimos todas las escaleras con ellas, era ella y la hija. Y iba yo con el hermano de la iglesia. Y subimos los cuatro, así, subimos los cuatro pisos. Los cuatro personas subimos los cuatro pisos. Y cuando llegamos, ¿qué creen? Había ese señor era ingeniero. Él estaba cundido con el cáncer. El cáncer ya lo estaba consumiendo. Y él estaba, ya la piel estaba pegada a los huesos, los ojos se veían, no se veían los ojos, sino se veía así hundido, deprimido. No sé si ustedes han visto cómo quedaron los Who, 1, 2, 3 Dios, no puedo decir esa palabra, cómo quedaron el holocausto. La época de Hitler, esa palabra sí la puedo pronunciar, la época de Hitler, él odiaba a un grupo de personas, al pueblo de Dios, y él exterminó 6 millones de personas. Así, entonces, ¿cómo ellos, ustedes miran en Auschwitz, ustedes miran documentales, cómo quedaron las personas de tanto que ellos no comían, los ponían a trabajar, pero no comían. Ellos quedaron, se le hundían, se le hundían, la piel se le hundía, la cara así, todo hundía, todo. Muchos murieron incluso de inanición, de hambre. Entonces, ese señor estaba así, la piel estaba así pegada, y él ya no podía ni cerrar la boca. Ya los labios eran secos y delgaditos. Ay, ay, se cayó el micrófono. Sentí cuando cayó, sentí cuando cayó. No sé si alcanzaron a escuchar, pero eso, esas palabras que yo no puedo. Ustedes la pueden escribir, no hay problema. Yo no las puedo ni decir ni escribir. Si escríbanlas, no hay problema. No. Eso hasta me ayudan, al escribirlas me ayudan. Eso, entonces, ¿qué íbamos? Dime, para cuadrarme el ganchito. Entonces, cuando estaba con el Señor, cuando subí allá, había el pastor de la congregación de esta persona, de este ingeniero. Él era un ingeniero, pero ya sí se veía que iba a morir, se veía que iba a morir. Entonces, este pastor, ¿sabe qué hacía? Yo decreto, yo proclamo que el Señor, no me acuerdo ni el nombre, se va a levantar de su cama. Él se va a levantar, Dios va a hacer un milagro. Y eso decía cosas. Y yo estaba esperando que se quedara callado porque yo quería hablarle el evangelio. Y en algún momento la esposa se paró, porque la esposa estaba llorando y la esposa, aunque este pastor, entre comillas, estaba haciendo lo que él hace, positivismo y hacer sentir feliz a las personas. Dios va a hacer un milagro, Dios. Entonces yo estaba solamente esperando que él se callara para anunciarle el evangelio. Si él moría sin conocer el evangelio, iba a ir al castigo eterno. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Lucas capítulo 16 del 19 en adelante. Para toda la eternidad iba a ir al castigo eterno. Por eso se llama castigo eterno, porque es eterno. Lean, si quieren ver más profundamente ese tema, lean Lucas 16 del 19 en adelante. Se van a sorprender y van a tener más respeto a lo que es irse al infierno. Solo hay dos destinos, Jesús explica. No quieran irse al infierno. Nadie quiere irse al infierno, pero nadie sabe cómo evitar irse al infierno. Bueno, eso es lo que vamos a hablar acá, lo que vamos a tratar de resumir. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me acerqué, cuando la esposa se paró a hablar con ese pastor, yo me acerqué, me arrodillé frente a la cama, y eso es lo que yo les dije a ellos, a las 3 personas familiares de la señora que murió ayer. Entonces yo enseguida hice la dramatización. ¿Y yo qué hice? Yo me arrodillé y le tomé la mano. Así hice la demostración con uno de los que estaba y le tomé la mano. Y le dije, ¿tú has escuchado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Señor ya no podía ni hablar. Así, dije, ¿tú has escuchado? Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Si tú crees
que Jesús quitó el pecado del mundo, si tú lo crees, si tú crees que Jesús quitó el pecado del mundo, no vas a ir al infierno, vas a la vida eterna. Y él me apretó la mano. Ese señor no podía hablar ni nada, ya estaba así, pero entonces me apretó la mano. Me apretó la mano y yo me quedé ahí. Y otra vez entre comillas, pastor empezó con su espectáculo. Yo decreto, yo proclamo. Pero entonces él ya no me soltaba la mano, no me soltaba. Entonces les conté esto y después me paré. O sea, dejé de estar arrodillado así haciendo la dramatización, me paré. Y les dije, ¿y ustedes qué les parece? Uno le dice a las personas, usted es pecador. Y que, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿tú eres pecadora? Y entonces me dijo, sí, todos. Yo le dije, ¿y tú? ¿Y tú? Todos decían así. Les dije, ¿sí ven lo sorprendente? Aunque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hizo, él no fracasó, él a eso venía. Entonces hacían, él a eso venía, o no, a eso venía, él vino a quitar el pecado del mundo. Pero cuando la gente dice que no lo quitó, están diciendo que fracasó. ¿Y cómo una persona dice que no lo quitó? Cuando dice, todos somos pecadores. Están diciendo, Jesús fracasó. Saben las personas, saben de memoria que Jesús, ¿a qué vino? A quitar el pecado del mundo. Lo saben. ¿Cómo dice el versículo 16? No sé si se fijaron, pero en el versículo 16 lo nombra. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo que consideramos el día de hoy. El versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Lava qué? Tus pecados. ¿Qué es lo que el ser humano debe lograr mientras está en este cuerpo? Una cosa debe lograr. No debe partir. Ninguno de los que están aquí el día de hoy deben partir. Algunos pueden experimentar un accidente, una enfermedad. No todo el mundo va a superar los 60, 70 años. No todo el mundo. Pero algo muy importante es antes. Hoy mismo. Puedes recibirlo hoy mismo. ¿Quién te va a explicar eso que te estamos explicando acá? ¿Quién te va a explicar el Evangelio? ¿Quién te va a explicar? ¿Y quién te va a repetir lo que estamos repitiendo acá? Jesús quitó el pecado. Créelo. Él lo quitó. Si tú sigues diciendo, pero todos somos pecadores, no lo puedes creer, no lo has podido creer. Espero que eso se quede en tu corazón. Créelo. Así como dijo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que lavar sus pecados invocando su nombre. Ahora, ya hemos explicado qué es invocar. Tendríamos que meternos con Romanos 10, versículo 13, 14, 15. No alcanzamos, ya se nos acabó el tiempo. Pero entonces lo que estamos considerando acá el día de hoy es cómo al apóstol Pablo no lo dejaron, hasta cierto punto lo escucharon, porque el ser humano sin darse cuenta, con el corazón engañoso y perverso, no quiere dejar de hacer lo que lleva bastante tiempo haciendo. ¿Qué significa esto? El ser humano cree a su experiencia, pero ni siquiera medita el ser humano si hay miles de religiones. Yo nací, digamos, en la 723. Digamos que nosotros, mis padres, me criaron en la religión 723. Yo ni siquiera he pensado entre tantas cuál será la verdadera. Ni siquiera me he hecho esa pregunta. Las personas ni se la hacen ni les interesa, porque las personas que les rodean, su familia, todos pertenecen a alguna religión específica. Entonces las personas piensan como si solo existieran dos religiones, la de mi primo y la de nosotros acá, así mi familia. No, existen miles. Pero les doy un secreto. Ninguna salva, ninguna religión salva. ¿Sabe qué salva? Lo que hemos dicho el día de hoy. Cristo murió por nuestros pecados. Si una persona muere siendo pecadora, inevitablemente va al infierno. ¿Y qué es lo que las personas no pueden recibir? ¿Qué es lo que no pueden creer? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso tan sencillo, eso es lo que las personas no pueden creer. Entenderlo lo entienden, pero creerlo, pregúntenle si son pecadoras. A muchos que están acá les preguntamos si son pecadores y qué va a salir de ellos. Yo no puedo decir que no. Si tú mueres con ese corazón, la Biblia dice, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Lo que hay en tu corazón es lo que Dios va a ver. Dios no va a escuchar tus razones como decía Job. Ay, ¿quién me diera hablar delante de Dios? Le expondría mis argumentos, mis razones. No, Dios mira lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón tú crees que eres pecador, es porque nunca lograste creer el Evangelio. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aquí únicamente hacemos esto, que tú puedas creer. En mi caso fueron 7 meses escuchándolo, hasta que lo pude creer. Hay personas que aquí, de quienes ya son salvos, hay personas que duraron 3 años
para poderlo creer. Hay algunos que llevan más tiempo y no lo han logrado creer. Entonces, depende de la posición del corazón. Si tu corazón llega a ser como el de un niño, bien vacío, puedes recibir la salvación fácil. Hay personas que lo han recibido en una semana, en 15 días, como la hermana Carla. 15 días y recibió la salvación. Es un récord. Es impresionante. Pero la fe, ¿cómo viene? Por el oír. Es que lo dice la palabra, la fe viene por el oír. Te recomiendo que nos acompañes todas las noches. En ese momento mi reloj dice que son las 9:33. ¿Qué significa? Hace 33 minutos era la hora en punto. Estoy en Colombia, entonces como estoy en Colombia, mi reloj dice que son las 9:33. Si tú estás, no sé, en Asunción, Paraguay, si estás en Bolivia, en La Paz, si tú estás en, no sé, en Argentina, en Buenos Aires, si en Tierra de Fuego, si estás en Chile, si estás en Santiago de Chile, no sé, en Curicó, pues si estás en Curicó, como la hermana Gloria, no sé dónde estés, pero donde quiera que tú estés, la hora sería diferente. Solamente tú le preguntas a Google, cuando en Colombia son las 9 de la noche, ¿qué hora es? Ya, y ya sabes, hay una hora, hay 2 horas, sí, eso. Y si estás en Los Ángeles, bueno, hay 6 horas, pero menos, hay 4 horas menos, así, dependiendo de dónde estás. Entonces nos vemos mañana a la hora en punto, finalizando a esta hora. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que hoy han escuchado el Evangelio. Hoy es día de buena nueva. ¿Cuántas personas anhelaban? Dice la Biblia que la humanidad está aguardando la manifestación de los justos. Anhelan, sin darse cuenta, pero es el alma de ellos la que anhela la manifestación de los hijos de Dios. Te pido, Padre, que las personas que hoy se conectaron se den cuenta que no fue coincidencia y puedan valorar lo que han escuchado el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra el día de hoy. Dijimos que a las 9 de la noche mañana, pero también todas las mañanas. Si nos quieres acompañar por las mañanas, o si puedes, es a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Qué pena que no hable la hora de Argentina, la hora de Los Ángeles, la hora de Nueva York. Solo puedo de la de un país y tú haces la conversión. ¿Ves? A las 7 de la mañana, hora de Colombia, nos vemos por 10 minutos considerando un versículo. Y si me quieren hacer preguntas, miren lo que escribió la hermana Carla. Si me quieren hacer preguntas y ahorita les surgieron preguntas y desean hacerlas, no dejen para mañana. Les aconsejo que lo hagan hoy mismo. Hagan lo que la hermana Carla está diciendo. Pregunta yo no puedo pronunciar esas palabras, ¿no? Háganle caso a ella y me hacen preguntas o hagan captura de pantalla para que me puedan hacer preguntas. Nos vemos mañana, 7 de la mañana o 9 de la noche. Chao.